Para concluir, tenemos ya la tercera parte de los derechos humanos. En esta vamos a ver de manera mucho más específica ya el conjunto de lo que hemos hablado y cómo ésta se va a referir o va a estar en relación a lo que es el Estado. Como nociones generales, ya sabemos que los derechos humanos son los derechos de la persona a vivir conforme a su naturaleza y en comunidad con otras personas. No debemos de olvidar, esta es una definición de Thomas Fleiner, que los derechos humanos van en referencia a cómo compartimos, cuál es nuestra relación con las personas. Y eso es algo y cómo estamos en sociedad. Fundamentalmente ese es el aspecto en el cual los derechos humanos están en relación, o están de manera permanente en relación. ¿Cuál es la responsabilidad estatal? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? El Estado reconoce, respeta, protege y garantiza los derechos humanos. Y eso, por favor, tenemos que tener claridad en este proceso. Los derechos humanos son una responsabilidad del Estado. Y por eso mismo, nuevamente, reiterarles, son universales, no se pueden negar, son integrales, todos tienen el mismo peso, son inalienables e intransferibles, son de una persona o un grupo de personas, un colectivo, son obligatorios y deben ser cumplidos, inviolables y rigen a todas las relaciones. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? Deben ser protegidos en el ámbito nacional e internacional. Existe un pacto en el cumplimiento internacional, existe un pacto en la comunidad internacional para su cumplimiento. Generan responsabilidades. Toda persona debe respetar el derecho de las demás personas. ¿Dónde aparecen escritos? O sea, el derecho interno va a ver la Constitución del país, leyes, reglamentos, garantizan y protegen los derechos humanos. Juicios en los tribunales, que es la jurisprudencia, y se va a aplicar en el interior de un Estado. Nosotros tenemos la mayor parte de los derechos humanos constitucionalizados. Aparecen y están en lo que es la Constitución Política del Estado. Nosotros a veces no conocemos y una primera obligación nuestra, por ejemplo, es leer la Constitución del Estado. Digo nuestra en el sentido de que somos ciudadanas de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos que tomar en cuenta que la ley de leyes, que es la Constitución Política del Estado, es la que va a regirnos y es sobre la cual van a girar los otros elementos que hacen a lo que es la constitucionalización de los derechos humanos. Y el derecho internacional, tratados y acuerdos internacionales, convenciones y pactos. En la última parte de la Constitución Política del Estado ya se da como por aprobado que nosotros somos parte de esos derechos internacionales, que nosotros estamos acatando ese proceso. ¿Cuáles son los derechos humanos? Buscar reconocer la dignidad de la persona humana. Puede ser muy reiterativo, pero si no logramos hablar de este punto, por ejemplo, les puedo decir, una persona que vive en la calle, una persona que vive, de recoger basura, que tiene su vivienda, entre comillas, vivienda debajo de un portal, ¿es una persona que tiene derechos humanos? Sí lo es, porque reconocemos su dignidad. El Estado debería de encontrar un mecanismo de que esa persona pueda ser incorporada, ya sea al seno de su propia familia, ya sea en un otro espacio que le permita desarrollarse de manera plena como ser humano. Por eso no importa cuál sea su nacionalidad, su origen étnico, social, religión, género, su edad, etcétera, etcétera.
pero además no se puede renunciar a su beneficio ni a ser privado de él. Estas características que las vengo repitiendo desde la primera parte son las características que a veces nos olvidamos, que a veces en el cotidiano dejamos atrás de manera permanente. Los derechos humanos son un lenguaje común en la humanidad. Tus derechos son los mismos, estén o no constitucionalizados, aquí o en la Argentina, aquí en Bolivia o en Estados Unidos. La diferencia es cómo yo voy y trabajo la exigibilidad de mis derechos, cómo yo voy y asumo esta exigibilidad. Por eso, como obligaciones del Estado, de los estados, está el respetar los derechos humanos, que significa que no se puede interferir en su disfrute. Ejemplo, los estados no deben encarcelar a nadie arbitrariamente con privación de libertad. O sea, porque has llegado, porque eres indocumentado, no puedes tú encarcelarlo. Tú tienes que ver el proceso para ver la forma de que esa persona que no tiene la documentación adecuada o tenga una documentación transitoria o se le dé algún mecanismo para que pueda salir del país o se dé un mecanismo para que se quede, pero no encarcelarlo de forma arbitraria. Proteger los derechos humanos significa adoptar medidas para garantizar que un tercero no interfiera con su disfrute. Por ejemplo, los estados deben proteger el acceso a la educación, asegurando que los padres no impidan que los niños vayan a la escuela. Ese es un elemento clásico, ¿no? O sea, se debe trabajar para que todos los niños y las niñas vayan a la escuela, pero a veces son las madres y los padres los que interfieren en ese proceso, ¿no? Entonces el Estado debe garantizar, encontrar los mecanismos necesarios para que ese derecho, que es el derecho a la educación, pueda ser cumplido. Hacer efectivos los derechos humanos significa impulsar medidas que permitan el disfrute efectivo del derecho que se trate. Por ejemplo, construir hospitales y clínicas públicas para la atención de la salud de la población. Esa es una obligación del Estado. Deben haber, no pueden morirse a una hora. Por ejemplo, hay la posibilidad que haya niños y niñas que se mueran por enfermedades que son fácilmente prevenibles, como ser las enfermedades de infección respiratoria aguda o las enfermedades de infecciones diarreicas agudas, que pueden ser fácilmente prevenibles y que pueden evitarse la muerte de niños y de niñas. ¿Cuáles son los mecanismos de protección? El recurso de amparo es aquella acción. Uno de los mecanismos de protección es el recurso de amparo. Es aquella acción que la Constitución concede a toda persona detenida, presa o arrestada con infracción a la Constitución o a la ley, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. Este es un elemento que se puede trabajar y que toda persona puede realizarlo. ¿Cuál es el objetivo del recurso de amparo? Que el afectado sea llevado frente a un juez para que revise la legalidad de la privación de libertad. Si es el caso, se decretará su libertad inmediata o se pondrá a la persona a disposición de un juez competente. En general, se busca restablecer el derecho vulnerado y asegurar la debida protección del afectado. ¿Qué tipos de amparo se pueden interponer? Un amparo correctivo, que busca corregir un arresto, detención o prisión producida con infracción a la Constitución o a la ley. Un amparo preventivo es prevenir toda perturbación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual. ¿Quién puede interponer un recurso de amparo? Toda persona natural, puede ser el mismo afectado o cualquiera otra persona que actúe a su nombre. Cuando hablamos del Estado de Derecho, estamos hablando de que este está formado por dos componentes: el Estado, obviamente, como forma de organización política, y el derecho como conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad.
En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. O sea, es claro, las leyes son el punto sobre el cual se debe trabajar. Y nuevamente reiterarles, el hecho de que uno diga no conocía, no una ley X, no es una forma de decir como una justificación a lo realizado. Yo debo de conocer las leyes para poder primero exigir mis derechos. ¿Ante quién? Ante el Estado. Y el Estado, según esas leyes, va a tener que desarrollarse. Por eso el Estado de Derecho, al estar sometido a un ordenamiento jurídico, va a trabajar la auténtica idea de derecho vigente. Recuerden, cuando hablábamos de qué es derechos humanos, estábamos hablando que la palabra derecho viene de lo que se rige, a lo que se rige, a lo que está presente. Y por eso, el primer elemento de un Estado de Derecho es el imperio de la ley. Las normas, la expresión de la voluntad popular deben someterse tanto a gobernantes como a gobernados. La distribución del poder estatal en diferentes órganos. No solamente se debe tener el poder en manos del Estado, en una sola institución, sino que debe distribuirse permitiendo mayor eficiencia y los debidos controles, evitando arbitrariedades y abuso del poder. La legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades, ya sea penal, civil, administrativa y política. El respeto y garantía de los derechos humanos a través del ordenamiento jurídico, también que se puedan interponer en caso de atropello o violación. Esto es también organismos, mecanismos que hay o recursos que se puedan tener dentro de un Estado, que se generen a un Estado, que puedan contraponer a lo que es el Estado mismo y puedan ser un intermediario entre lo que es el Estado y la ley. Cuando hablamos del reconocimiento internacional de los derechos universales, estamos en la etapa de afirmar que los derechos humanos pasan por 3 etapas marcadas. Tengan en cuenta que esto está en base a lo que es la sociología, ¿no? Gregorio Peces Barba, que es uno de los estudios del reconocimiento internacional de los derechos universales, va a hablar de la positivización, la generalización y la internalización. Cuando hablamos de positivación, estamos hablando que los derechos cobran vida al ser reconocidos en las primeras declaraciones de derechos individuales. En este contexto surgen los derechos civiles y políticos, la protección de la libertad, la seguridad, la integridad física y moral. Fueron los primeros en aparecer como realidad política y en los sistemas jurídicos nacionales. Pero esos aparecen también como parte de un proceso de constitucionalización o como parte de un proceso de legislación, ¿no? Y estos primeros grupos de derechos se han originado en el marco de una concepción política del respeto del Estado a la libertad y a la seguridad de la persona. La generalización, porque llega un momento en que estos se convierten no solamente en parte de un país, de un lugar, de un continente. Recuerden, nuevamente, en la primera etapa, los derechos estaban reconocidos solo en Europa, 1869, 1879. Pero ya en el siglo XIX, estos se hacen generales y se amplían tanto de los titulares como del contenido de los derechos humanos y se añaden los que son de segunda generación. Ya en el siglo XIX, estamos hablando principios del siglo XX, que estamos hablando 1919, 1920, ya estos van a interactuarse como no solamente la persona, la libertad de la persona, los derechos de la persona, sino ver a la persona, al individuo como un sujeto social que va a interactuar con otros.
Y ahí viene como ejemplos la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y la Constitución alemana de Weimar de 1919. Y la internalización. El proceso de internalización implicó que los derechos humanos se convirtieran en el centro de preocupación internacional, ¿no? Y adquieran un carácter supranacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente van a estar dentro de lo que es un solo país, sino van a convertirse sobre todo en, cuando se hablan de los acuerdos y los convenios que se firman, que cada país firma, por ejemplo, en la Declaratoria de los Derechos, en la Convención de los Derechos del Niño, todos se adhieren y firman esa convención y están sobre, esa convención está sobre el país y se convierte como un carácter supranacional. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, 1945 a 1950, los estados decidieron crear un sistema internacional y se lleva a cabo la Conferencia de San Francisco del 25 de abril al 25 de junio de 1945. Allí se aprobó la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Y ahí se crea nuevamente la nueva organización mundial, que es lo que conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera hemos terminado el módulo 1 de Derechos Humanos, conceptualización y características en toda su dimensión. Agradecerles nuevamente